Durante la cena pregunté, solo Ay, díganme cuándo debo ir al baby shower. Mi hermano respondió, tú no eres parte de la familia. Todos se rieron. Una semana después, el abogado de mi padre me llamó. Y su voz me congeló la sangre. Hay bromas que dejan de ser bromas cuando ves quien no se ríe. Eso fue lo primero que pensé aquella noche, sentado en la mesa larga de la casa de mi madre, con el olor a pescado al horno pegado en la ropa y el estómago apretado como cuando te preparas para una mala noticia. Todo empezó por un comentario tonto, de esos que se sueltan para romper el silencio. Yo solo dije. Bueno, díganme nomás cuándo debo ir al baby shower. Lo dije mirando a mi hermana, porque era ella la embarazada. Tenía la mano sobre la panza y hacía ese gesto de acomodarse el cabello detrás de la oreja que siempre hacía cuando se nerviosa. Yo esperaba que se riera, o que dijera cuando quieras, algo simple. Pero mi hermano habló antes que ella. Tú no eres parte de la familia, soltó, sin levantar la mirada del plato, como si estuviera comentando el clima. Y la mesa entera se rió. No una carcajada suave, no una risa seca, rápida, como cuando a alguien se le cae un vaso y todos hacen buy. Mi cuñado incluso golpeó la mesa con la palma, como si mi existencia fuera un chiste viejo que aún le hacía gracia. Yo me quedé quieto, con la servilleta arrugada entre los dedos. Había servido el agua, había ayudado a poner los platos, había llegado antes que todos para ayudar a mi madre con la ensalada. Y aún así, eso. Tú no eres parte de la familia. Como si fuera cierto. Oye, tampoco así, murmuró mi hermana, pero lo dijo bajito, como quien intenta cerrar una herida con un curita mojado. Mi madre fingió no escucharlo. Siguió repartiendo arroz. Ella siempre ha sido buena para ignorar lo incómodo. Yo tragué saliva. Sonreí. Lo que uno hace para no quedar expuesto. Tranquilo, dije, levantando las manos como quien se rinde. Solo preguntaba. Solo preguntaba. Y seguí comiendo, aunque ya nada tenía sabor. El tenedor pesaba más. La silla me quedaba grande. A veces el cuerpo te dice que ese lugar ya no te pertenece, aunque insistas en quedarte. Después de la cena me quedé ayudando a recoger, como siempre. Mi hermano se marchó primero con un beso rápido a mi madre. Mi cuñado detrás. Mi hermana me miró desde la puerta, como queriendo decir algo, pero no lo dijo. ¿Nos vemos, sí? Me dijo, y esa frase que debería sonar normal, me cayó como un recordatorio de todo lo que no funcionaba entre nosotros. Caminé hasta mi coche, el viejo Peugeot que ya hace un ruido raro al arrancar, con una sensación conocida, la de ser invitado, pero nunca bienvenido. Esa noche soñé con la mesa. Con la frase. Con la risa. Me desperté a las 3:12 con el teléfono iluminado en la mesa de noche. Un mensaje de la operadora, publicidad. Lo miré igual, por costumbre. Me dormí otra vez sin poder sacarme la frase de encima. Y pasó una semana. Una semana en la que volví a mi rutina, trabajo, microondas, cuentas, el ruido de la lavadora. Una semana en la que me repetí que no me afectaba, que ya estoy grande para que me duelan esas cosas. Una semana en la que me convencí de que todo estaría bien si simplemente seguía adelante. Hasta que sonó el teléfono. Lo vi sin reconocer el número. Contesté. Sí. Una respiración larga, masculina, como de alguien que acomoda papeles antes de hablar. El señor. Mencionó mi apellido completo, el de mi padre. Sí. Soy yo. Hubo una pausa, una de esas que te preparan el cuerpo para algo incómodo. Habla el licenciado Robles. El abogado de su padre. Sentí un latigazo frío en la espalda. Mi padre llevaba 2 años con problemas de salud. 2 años sin hablarme más que lo justo. 2 años en los que cada llamada podía ser la última, pero nunca lo fue. Hasta ahora. ¿Pasó algo? Pregunté, sentándome al borde de la cama. La voz del abogado bajó un tono. Necesito que venga a la oficina cuanto antes. Su padre dejó algo, que solo usted puede recibir. Mi boca se secó. No pude decir nada. ¿Qué cosa? Pregunté cuando por fin me salió la voz. El abogado suspiró. No por teléfono. Pero escúcheme bien,
su padre pidió que lo contactara solo si lo consideraba absolutamente necesario. Y hoy, lo es. Sentí un hormigueo en los dedos. Un temblor pequeño, como cuando uno sabe que está a punto de abrir una puerta que no se puede volver a cerrar. Licenciado, ¿está bien mi padre? La respuesta llegó lenta. Casi quebrada. Su padre dejó instrucciones muy precisas. Y necesito que venga hoy mismo. Hubo un silencio en el que escuché mi propio corazón. Por favor, agregó el abogado. No tarde. Y antes de cortar dijo algo que me atravesó como un cuchillo helado. Su padre quiso que usted supiera la verdad. Y créame, no es algo que se pueda digerir solo. La llamada terminó. Y yo me quedé sentado, mirando la pared, con una frase repitiéndose en mi cabeza como un eco. Tú no eres parte de la familia. De repente ya no parecía una broma. De repente, empezaba a sonar a advertencia. Siempre me costó explicar quién soy dentro de mi propia familia. No porque sea alguien especial, sino porque crecí en medio de silencios que nunca supe si me tocaban a mí o a los demás. Me llamo Andrés, tengo 37 años, trabajo como administrativo en una empresa pequeña que vende repuestos para maquinaria, y mis días son bastante predecibles: café con leche en vaso de vidrio, tostada con tomate, bus lleno, oficina fría, papeles, llamadas, más papeles, vuelta a casa, pasta rápida y tele bajita para no molestar a los vecinos. Nada extraordinario. Y quizá por eso, las grietas también tardan en verse. Vivo solo desde hace 3 años, en un piso que huele siempre un poco a detergente y a humedad, según el clima. Tengo una planta que se empeña en sobrevivir aunque yo olvide regarla. Y un refrigerador donde siempre falta algo: leche, yogur, ganas. Mis rutinas no son tristes, solo tibias. Lo justo para pasar el día sin pensar demasiado en lo que no funciona. Mi familia vive a 20 minutos en coche. Mi madre en la casa de siempre, esa con las baldosas amarillas y el cuadro del faro en la entrada. Mi hermana menor, Clara, vive cerca de ella con su marido, y mi hermano, Julián, se mudó a un adosado hace un año, pero sigue apareciendo en todas las cenas como si aún viviera con nosotros. Yo suelo ir poco, aunque hago el esfuerzo. Mi madre insiste en que la familia es lo único seguro. Yo, en silencio, no siempre estoy de acuerdo. Mi padre, bueno, mi padre es otro capítulo. Siempre fue un hombre de pocas palabras, de esos que creen que un gesto vale más que una explicación. Alto, de manos grandes, un poco brusco. Amaba la carpintería, los programas de pesca, y ese sillón viejo junto a la ventana del salón. Hubo un tiempo en el que trabajábamos juntos los sábados, él lijando tablas, yo alcanzándole tornillos sin saber bien si eso era compartir o solo coexistir. Cuando cumplí 30 y empecé a tener mi propia vida, él pareció tomar distancia. No hubo peleas grandes, solo mensajes que tardaba en responder, reuniones que cancelaba, silencios, demasiados silencios. Me decía que estaba cansado, que ya no tenía la misma energía. Yo asentía, aunque algo dentro de mí sospechaba que no era solo cansancio. Hace 2 años le diagnosticaron un problema cardíaco serio. De esos que te obligan a visitar hospitales con olor a desinfectante y a hablar con médicos que no terminan nunca de decirte la verdad. Mi hermano estuvo más presente que yo. Lo admito. Julián siempre tuvo esa capacidad de aparecer en las fotos correctas. Mi hermana también ayudó. Yo hacía lo que podía, pero mi padre parecía preferir que yo solo lo visitara cuando él lo pedía, no cuando yo quería. Y aún así, la llamada del abogado me dejó helado. El día de la cena, esa cena del comentario, la risa, la sensación de ser un extraño de pronto, llegué a casa pensando que quizá era yo el que estaba exagerando. Que estaba más sensible por la salud de mi padre, o por las semanas complicadas que había tenido en el trabajo. Llevamos meses con un jefe nuevo, uno de esos que quiere números sin mirar las caras. Cambió los horarios, recortó tiempos, añadió tareas sin preguntar. A veces siento que mi puesto pende de un hilo. En la última reunión me insinuó que mi rendimiento podía mejorar, y eso significa siempre lo mismo: que vaya preparando el currículum. Esa noche, después de la cena, abrí el correo por costumbre. Había una factura atrasada y un mensaje del banco recordándome una cuota que ya venía justa.
Guardé el móvil boca abajo. Encendí la tele baja, como siempre. Y mientras cenaba lo que había sobrado del almuerzo, pollo frío con arroz, pensé en el comentario de mi hermano. Tú no eres parte de la familia. Él siempre tuvo un humor raro. Pero esa noche lo dijo con una seriedad que no supe cómo encajar. Mi cuñado lo celebró porque le encanta ponerse del lado del que manda. Y mi madre, bueno, mi madre vive sorteando conflictos como si fueran charcos. Los evita. Se suponía que era una cena para hablar del baby shower de Clara. Ella está de 7 meses, y yo me alegro por ella. De verdad. Le llevo regalos cada vez que puedo, y cuando me pidió ayuda para montar la cuna, fui sin pensarlo. Pero desde hace un tiempo noto algo extraño en ella. Como si estuviera tensa cuando estoy yo, como si evitara mirarme demasiado rato. No sé si lo imagino. No sé si es por el embarazo, o si hay algo más bajo la superficie. A veces uno siente que la familia es como una mesa mal nivelada, cualquier peso mal puesto hace que se tambalee. Los problemas empezaron a crecer sin que yo los nombrara. El coche empezó a hacer un ruido metálico que ignoré porque revisarlo cuesta dinero. En el trabajo me cambiaron de horario y me metieron en un proyecto que nadie quiere porque es un caos. Dormía mal, cenaba peor. Y cada vez que intentaba llamar a mi padre, me contestaba con monosílabos. ¿Todo bien, papá? Sí. ¿Necesitas algo? No. Voy este fin de semana. Como quieras. Nada concreto. Ningún puente. El día antes de la llamada del abogado, de hecho, lo llamé para preguntar si necesitaba que lo llevara a su revisión médica. Me dijo. No hace falta. Ya tengo arreglado quién me lleva. Y no dijo quién. Ni por qué no podía ser yo. Colgué sintiendo que algo se movía fuera de mi alcance. Como si mi familia entera hubiera tenido una reunión secreta de la que yo no sabía nada. La mañana en que me llamó el abogado, yo estaba preparando un café en la cocina. El vapor empañó la ventana. Se escuchaba el extractor que llevo meses prometiéndome arreglar. Ese zumbido gris que llena la casa. Cuando vi un número desconocido pensé que era del trabajo. O del banco. O algún intento de venderme fibra óptica. Pero no. Era alguien que había tomado mi nombre, lo había leído con cuidado, y me lo devolvía como si fuera una pieza de un rompecabezas que yo desconocía. Su padre dejó algo que solo usted puede recibir. Desde entonces, todo en mi vida parece colocado en orden, pero en el orden equivocado, la cena, la risa, el silencio de mi padre, la distancia de mis hermanos, y ahora un abogado pidiendo verme con urgencia. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, pensé algo que me dio miedo decir en voz alta. ¿Y si de verdad nunca fui parte de esta familia? Y si no lo era, ¿por qué ahora era tan importante que yo apareciera? Ese pensamiento, ese hueco, fue el verdadero problema. El que estaba a punto de desbordarse. Fui a la oficina del abogado ese mismo día después del trabajo. Ni siquiera pasé por casa a cambiarme la camisa, aunque tenía una mancha de café en la manga que intenté ocultar metiendo la mano al bolsillo. El cielo estaba gris, como si amenazara lluvia, pero no caía nada. Ese tipo de clima que parece imitarte, cargado, pero sin terminar de romper. La oficina del licenciado Robles quedaba en un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y lámparas amarillas que parpadean un poco. Al entrar, una recepcionista me pidió el DNI. Tenía la voz plana, como si mi urgencia no fuera distinta a la de cualquiera que pasa por ahí. Me dijo que esperara un momento. Me senté y pasé los dedos por el borde de la silla, inquieto. Había un cuadro torcido en la pared. Lo enderecé por reflejo. Pase, señor, dijo la recepcionista al fin. El despacho del licenciado Robles tenía olor a papel viejo y a madera encerada. Él estaba sentado detrás de una mesa pesada, ordenada al milímetro. Tenía el cabello canoso, bien peinado, y unos lentes con marco metálico que se acomodaba cada tanto. Andrés, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Gracias por venir tan rápido. Me ofreció asiento. Tragué saliva. Licenciado, ¿mi padre está bien? Lo pregunté directo, porque no podía soportar darle vueltas. El abogado bajó la mirada un segundo.
Esa pausa me dijo más que sus palabras. Tu padre falleció esta mañana. Sentí como si me sacaran el aire de golpe. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando un punto fijo en el borde del escritorio, como si mis ojos se hubieran quedado clavados. Me apoyé en las rodillas. Respiré hondo. Me ardían los ojos, pero nada salía. Lo siento, agregó Robles, con un tono que por fin parecía humano. Asentí sin poder decir nada. Mis manos temblaban sobre las piernas. Lo único que pensé fue en esa última llamada, 2 días antes, cuando me dijo que no hacía falta que lo llevara. Ya tengo quien me lleva. Y ahora ya no estaba. Tu familia está organizando el velorio, continuó el abogado. Pero antes de que vayas, hay algo que tu padre dejó para que yo te entregara personalmente. Levantó una carpeta marrón muy fina, con un sello rojo. Mi nombre estaba escrito en la portada, con la letra firme de mi padre. Esa letra que reconocería donde fuera. La acaricié con el pulgar sin abrirla todavía. ¿Qué es esto? Pregunté. Instrucciones suyas, dijo Robles. Pero antes de que abras la carpeta, necesito mostrarte otra cosa. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja metálica, del tamaño de un libro. Tenía un cierre antiguo. La puso frente a mí con cuidado, como si dentro llevara algo frágil. Tu padre me la entregó hace 6 meses, explicó. Me pidió que te la diera solo en caso de fallecimiento. La miré sin tocarla. ¿Y mi hermana? ¿Y mi hermano? Pregunté, aún sin procesar. El abogado negó con la cabeza. Solo para ti. Mis latidos se aceleraron. Sentí una tensión en la nuca, como cuando el cuerpo sabe que algo importante está por suceder. Toqué la caja con la yema de los dedos. Estaba fría. Ábrela, dijo él, con voz baja. Tomé aire. Levanté el cierre. La tapa se abrió con un clic suave. Dentro había un sobredoblado, amarillento, y una llave pequeña, de bronce, atada con un cordón gris. El sobre tenía una frase escrita a mano. Para Andrés. Ábrelo cuando estés listo para la verdad. Mi garganta se cerró. El abogado se mantuvo en silencio, mirándome con respeto, o quizá con prudencia. ¿Qué significa esto? Pregunté, apenas en un susurro. Robles juntó las manos sobre la mesa. Andrés, tu padre tomó decisiones que no compartió con nadie más. Ni con tus hermanos, ni con tu madre. Contigo quiso hacerlo de otra manera. Aunque fuera tarde. Sentí un pinchazo en el pecho. Dolía. Me costó respirar. Licenciado, yo no entiendo. En los últimos años casi no hablábamos. ¿Por qué dejarme algo solo a mí? El abogado respiró hondo. Porque esto te involucra a ti. Y solo a ti. Una ola de frío me recorrió los brazos. Me obligué a abrir el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta. Reconocí la letra al instante. Era la de mi padre. Esa letra recta, casi rígida. La desplegué. Leí la primera línea. Y se me cayó el mundo. Andrés, antes de morir quiero decirte algo que debí contarte hace muchos años, no eres mi hijo biológico. El papel me tembló entre los dedos. El abogado no dijo nada. Todo el despacho se volvió un zumbido sordo. Como si alguien hubiera apagado el sonido de golpe. Seguí leyendo, aunque las letras se movían. Te traje a casa cuando tenías unos meses. Tu madre sabe parte, pero no todo. Y tus hermanos, no saben nada. Aún. La llave que te dejo abre un compartimento en mi taller. Lo que está ahí explica el resto. Me llevé una mano a la boca. Sentí el estómago encogerse, como si hubiera tragado piedras. Mi propia voz se escuchó lejana. Esto no puede ser. Lo siento, Andrés, dijo Robles. Sé que es duro. Me levanté de golpe. La silla se movió hacia atrás y golpeó la pared. Caminé de un lado a otro, respirando rápido. Miré la carta otra vez. Mi nombre. Su letra. Sus palabras. No eres mi hijo biológico. Recordé la cena.
La frase de mi hermano. Tú no eres parte de la familia. Recordé la risa. Recordé la mirada incómoda de mi hermana. Me agarré la cabeza con ambas manos. Sentí el piso moverse. Yo dije. Tengo que irme. El abogado intentó calmarme. Andrés, espera un momento. Hay más que debes saber. Y el taller. Pero ya estaba caminando hacia la puerta, con la carta en la mano y el corazón golpeando fuerte, desordenado. No podía quedarme ahí. No podía respirar sentado frente a un escritorio mientras mi vida entera se partía como un vaso que cae al suelo. Salí al pasillo. Las luces parecían más amarillas que antes. Noté que mis manos seguían temblando. Sostuve la carta contra el pecho como si fuese un salvavidas que me estaba hundiendo. Cuando empujé la puerta del edificio, el cielo finalmente se rompió. Empezó a llover, fuerte, como si el mundo quisiera lavar algo que no sabía cómo. Y ahí, parado bajo la lluvia, supe que ese era mi punto de quiebre. El momento en que ya no podía seguir siendo el Andrés de siempre. El hijo que creía ser. El hermano al que se le hacía un chiste encima. La verdad estaba en mis manos. Y yo no sabía si quería conocerla. Caminé bajo la lluvia sin rumbo, con la carta guardada dentro de la chaqueta como si quemara. No quería volver a casa. No quería hablar con nadie. No quería que nadie me viera la cara. Necesitaba aire, aunque todo estuviera mojado y el viento me empujara hacia atrás. Mis pasos me llevaron sin pensarlo hacia el parque donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta. El mismo parque donde me caí 2 veces y él, serio como siempre, solo dijo, levántate. Me senté en uno de los bancos, empapado, mirando los charcos formarse, sintiendo el frío meterse en las mangas y el agua correr por el cuello. El teléfono vibraba en el bolsillo, llamadas perdidas de mi hermana, mensajes de Julián y una notificación del grupo familiar, papá falleció. Nos vemos en la casa en 1 hora. No respondí. No podía. Me pasé las manos por la cara. Quise llorar, pero lo único que salió fue un suspiro largo, casi un gemido, como cuando te quedas sin fuerza para pelear contigo mismo. Saqué la carta. La leí otra vez. Cada frase dolía igual que la primera vez, como si estuviera escrita con un cuchillo fino. No eres mi hijo biológico. Tu madre sabe parte, pero no todo. La llave abre el compartimento en el taller. La llave. Apreté el cordón entre los dedos. Era pequeña, liviana. No parecía capaz de sostener el peso que acababa de caer sobre mí. Cuando finalmente volví a casa, ya era de noche. Dejé la chaqueta mojada en el respaldo de la silla y me quedé parado en medio del salón, escuchando cómo el extractor hacía ese ruido insistente. Encendí la lámpara del comedor. La luz amarilla me dio una sensación rara, como de cuarto prestado. No sabía qué hacer. ¿Ir al velorio? ¿No ir? ¿Confrontar a mi madre? ¿Guardar silencio? Tenía el cuerpo helado y la cabeza llena, como si estuviera cargando 2 vidas a la vez, la que creí tener y la que acababa de revelarse. Me preparé un té, aunque no tenía gusto a nada. Lo dejé enfriarse sin tomarlo. Me cambié la camisa por una camiseta seca y me senté en la cama. Abrí el cajón donde guardo papeles importantes, contratos, facturas, alguna tarjeta vieja, y ahí puse la carta y la llave. Cerré el cajón rápido, como si temiera que algo saltara de ahí. A las 9 de la noche mi hermana volvió a llamar. Esta vez atendí, más por cansancio que por ganas. ¿Dónde estás?, preguntó sin saludar, con ese tono agudo que se le escapa cuando está nerviosa. En casa, respondí, mirando las paredes blancas. Andrés, papá murió. Tienes que venir. Mamá está destrozada. Apreté los dientes. Sentí la garganta cerrarse. Voy más tarde, dije. ¿Qué pasó? Te estuve llamando. Julián dice que tú, se detuvo, como si hubiera tocado un tema prohibido. ¿Fuiste al abogado? No respondí. Andrés, por favor. Mamá está preguntando por ti. Ese mamá me clavó algo en el pecho. Parte de mí quería contarle todo. Otra parte quería colgar y desaparecer. Llego en un rato, murmuré. Corté antes de que siguiera preguntando.
Fui caminando hasta la casa de mi madre. No quería enfrentarme al silencio del coche. El barrio estaba tranquilo, como cualquier noche normal. El semáforo de la esquina parpadeaba, una pareja salía del supermercado cargando bolsas, un perro ladraba desde un balcón. Todo seguía como siempre, menos yo. Cuando llegué, la casa tenía las luces encendidas. Había coches estacionados afuera. Respiré hondo y toqué el timbre. Mi hermana abrió la puerta. Tenía los ojos rojos y el cabello recogido en un moño flojo. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome como si buscara algo roto en mi cara. No supe qué responder, así que solo asentí. Ella me abrazó, fuerte, como si en ese gesto quisiera mantenerme cerca. Sentí su barriga rozarme, recordándome que en pocas semanas sería madre. Un bebé nacería en esta familia. Yo, en cambio, acababa de enterarme de que nunca pertenecí del todo. Entré al salón. Mi madre estaba sentada en el sofá, con un pañuelo en la mano. Tenía los ojos hinchados. Cuando me vio, se levantó despacio y me abrazó largo, sin decir nada. Su olor, a ropa limpia y crema de manos, me devolvió algo que casi había olvidado, la sensación de hogar. Hijo, susurró. Esa palabra me atravesó. Tragué saliva. No dije nada. No podía. Mi hermano estaba apoyado contra la puerta del balcón, con los brazos cruzados. Me miró un segundo, serio. No hizo ningún comentario esta vez. No había risa. No había chiste. Solo una mirada rara, mezcla de desconfianza y nervios. Durante un rato me senté junto a mi madre. Escuchaba a mi cuñado servir café en la cocina y a una tía hablando por teléfono en voz baja. Todo sonaba lejano. Como si estuviera detrás de un vidrio grueso. A mitad de la noche, cuando quedó menos gente, salí un momento al patio. Necesitaba aire. El césped estaba húmedo. El taller de mi padre quedaba al fondo, con la puerta de madera cerrada. La luz del farol lo iluminaba lo justo. Me quedé mirándolo un rato largo. Esa llave en mi bolsillo pesaba. Pesaba más que la noticia. Más que la carta. Más que la risa de mi hermano. Al final me acerqué. Puse la mano sobre la manija. Estaba fría, como siempre. No entré. No esa noche. Me quedé ahí, quieto, respirando despacio, escuchando el silencio del jardín. Desde adentro del salón, se oía el murmullo de voces, como si el mundo siguiera adelante sin esperar a que yo encontrara mis piezas. Regresé adentro. Mi madre me miró como si supiera que algo pasaba, pero no como si supiera qué. Mis hermanos hablaban en la cocina. Yo volví a sentarme en el sofá y miré mis manos, apoyadas sobre las rodillas. Pensé en todo lo que creí entender sobre mi vida y en lo rápido que se había deshecho. Por primera vez esa noche, tuve una certeza tranquila, casi apagada. La verdad que estaba en ese taller iba a cambiarlo todo. Y una vez la conociera, no habría vuelta atrás. Y aún así, sabía que tarde o temprano iba a abrir esa puerta. Porque lo más difícil no era descubrir quién era mi padre. Lo más difícil era descubrir quién era yo sin esa historia encima. Volví al taller 2 días después del funeral. No lo hice antes porque cada vez que me acercaba a la puerta me temblaban las manos, como si mi cuerpo supiera que ese era el último límite. El jardín estaba silencioso, húmedo por el rocío de la mañana. El olor a madera vieja se escapaba por las rendijas, el mismo olor que recordaba de niño cuando miraba a mi padre trabajar desde la puerta, sin atreverme a entrar del todo. Tenía la llave en el bolsillo. La saqué y la sostuve un momento. Era tan ligera que parecía mentira que pudiera abrir algo tan pesado. Toqué la manija. Respiré hondo. Y entré. El taller estaba igual que siempre, herramientas colgadas con orden quirúrgico, tablones de madera apoyados en la pared, la mesa grande con marcas de serrucho. Había polvo en algunas superficies, pero no demasiado. Mi padre había estado ahí hace no tanto. Sobre la mesa había una cajita de madera que reconocí de inmediato, era la que él usaba para guardar tornillos pequeños. Pero esta vez estaba vacía, abierta, como si hubiera dejado espacio para algo que estaba por aparecer. Busqué el compartimento. No fue difícil.
Abajo de la mesa, detrás de un panel que siempre pensé que era parte del diseño, había un borde irregular. Toqué con los dedos hasta encontrar el encaje. La madera cedió con un pequeño chasquido. Un hueco rectangular se abrió frente a mí. Dentro había una pequeña carpeta azul, una foto y un sobre cerrado. Sentí como el corazón me subía a la garganta. Saqué primero la foto. Era de una mujer joven, morena, con una sonrisa suave y ojos que parecían conocerme. Estaba sentada en una cama, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta clara. El bebé. Yo. Me apoyé en el borde de la mesa. El aire se volvió denso. Le di vuelta a la foto. Había una fecha escrita al dorso y un nombre. María Serrano. 1987. Nunca había escuchado ese nombre. Abrí la carpeta azul. Contenía documentos antiguos, un informe médico, una autorización firmada, una nota manuscrita con letra femenina. No puedo cuidarlo. No puedo darle lo que merece. Lo dejo con quien sí podrá. Había también un certificado medio borrado, con un sello apenas visible. Mi nombre no aparecía aún. Solo una inicial. Una entrada difusa. Un vacío donde debía haber identidad. Me quedé un rato largo mirando esos papeles. No lloré, no me desmoroné. Solo sentí algo extraño, una calma que dolía. Como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba, pero al ponerla en su sitio cambiara la forma entera del rompecabezas. Luego abrí el sobre. Era otra carta de mi padre. Más larga que la anterior. Andrés, tu madre y yo te recibimos cuando la vida de esa mujer se hizo imposible. Ella no era mala, solo estaba sola. Muy sola. Yo no la juzgué entonces y no la juzgo ahora. Tú eras un bebé de unos meses. Quieto, serio. Te tomé en brazos y sentí algo que no puedo describir. No eras mi sangre, pero eras mi hijo. Quise contártelo cuando creciste, pero siempre había algo, el trabajo, tus estudios, tus hermanos, mis silencios. Tu madre temía perderte si lo sabías. Yo temía perder la oportunidad de decírtelo bien. Y al final, lo dije tarde. Demasiado tarde. Pero quiero que sepas esto, nunca fuiste menos. Nunca. Si alguna vez te sentiste fuera, no fue por quién eras, sino porque yo no supe cómo acercarme. Lo siento. Si encuentras a María algún día, no la juzgues. Y si no quieres buscarla, también está bien. Eres mi hijo. Aunque la sangre diga otra cosa. Y ojalá un día puedas perdonarme por haber callado tanto. Me quedé sentado un rato, con la carta sobre las piernas. El reloj viejo del taller marcaba los segundos con un tic-tac lento. Sentí el olor a serrín mezclarse con el aire frío. Afuera empezó a soplar una brisa suave. No sentí rabia. No sentí alivio total. Sentí verdad. Una verdad que dolía, pero que al mismo tiempo traía una especie de orden. Un orden nuevo, imperfecto, pero real. Esa tarde fui a casa de mi madre. Me abrió con los ojos hinchados, agotados por el duelo, y al verme supo que yo ya sabía todo. No hizo falta que hablara. Solo bajó la mirada. Lo siento, hijo, dijo, en voz baja, casi quebrada. Yo, tenía miedo. Me acerqué y la abracé. No un abrazo para consolarla. Un abrazo para sostenernos los dos. Mamá, dije, apoyando la frente en su hombro. Sigo siendo tu hijo. Eso no cambió. Ella lloró ahí mismo, como pocas veces la vi llorar. Me apretó con fuerza, como si yo fuera a desaparecer si soltaba. Mi hermano nos miraba desde la puerta del salón. Tenía una expresión rara, mezcla de sorpresa y vergüenza. No dijo nada. Ni falta hacía. A veces la vida te obliga a mirar tus propias palabras, y supongo que él acababa de verse reflejado en las suyas. Mi hermana se acercó también, con la mano en la panza. Me tomó el brazo y apoyó la cabeza en mi hombro. Andrés, perdóname por no haberte defendido aquel día, susurró. No estuvo bien. Solo le apreté la mano. No había que discutir. No había que culpar. Las piezas se estaban moviendo, pero no para romper, para colocarse.
Esa noche, al volver a mi piso, me senté en la mesa de la cocina. Encendí la radio baja, como siempre. El extractor seguía haciendo ruido, pero por primera vez en días no me molestó. Miré la foto de María. No sabía si quería buscarla. No sabía si ella estaba viva o si me recordaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa decisión era mía, no una sombra escondida. Guardé los papeles en una carpeta nueva. Cerré el cajón con calma. Me serví un vaso de agua y respiré profundo. No era el mismo hombre que empezó esta historia. No era solo el hijo que vivía a medias en una familia que no entendía del todo. Ahora sabía quién era, o al menos, quién había sido. Y aunque la verdad me había golpeado fuerte, también me había abierto un camino que antes no veía. Un camino propio. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las luces de la calle parpadeaban sobre el asfalto mojado. Por primera vez en mucho tiempo, pensé. Quizá ahora sí puedo empezar de nuevo. No como el que sobró, sino como el que es. Y ese pensamiento, tan simple, me sostuvo. Porque hay verdades que te rompen. Y otras que, aunque duelan, te devuelven la dignidad. La mía estaba volviendo, pedazo a pedazo. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie. Bye.